Hola, les saluda el pastor Luis Solano de Comunidad Cristiana El Reflejo, acá en Llorente de Tibás, en San José de Costa Rica. La semana pasada estuvimos hablando sobre la interacción de las criaturas de la dimensión espiritual, tanto de luz como de tinieblas, con el hombre. Quisiera esta semana hablar un poco sobre el tema del origen precisamente de estas dos facciones o de estas dos dimensiones diferentes. Nosotros hemos de entender que la existencia, el cosmos, el universo como tal y todo lo que nosotros conocemos está polarizado en dos grandes facciones o en dos grandes esferas de poder, ¿ok? Entonces, por un lado tenemos la luz, que es precisamente todo lo que proviene de Dios, todo lo que es santo, puro, perfecto, poderoso, bueno, recto, justo, y lo que implica o representa las tinieblas, que es todo lo que procede de aquel ángel de luz que se rebeló contra Dios, que atentó contra la soberanía de Dios, del Todopoderoso, del Padre Eterno, desafió su autoridad, desafió su poder y se desvió, pasando a personalizar de una u otra forma el mundo o el reino de las tinieblas. Y otra vez, y esto es muy importante que lo tengamos claro, tenemos un mundo, tenemos un universo dividido en constante tensión entre estas dos fuerzas, entre la luz y la oscuridad, entre la luz y las tinieblas. La pregunta que nosotros necesitamos hacernos acá es: ¿cómo fue que sucedió precisamente esta polarización? O sea, es como si tuviéramos un polo positivo y un polo negativo, hablando de la luz y de la oscuridad. ¿Cómo es que esto surge? ¿Cómo es que esto logra estructurarse y organizarse de esta manera? En realidad es algo que pertenece precisamente hasta los orígenes de la creación, e incluso podríamos nosotros decir que está en un momento de la historia que ni siquiera existe para nosotros. Lo que la Biblia llama el Olam, la eternidad, el antes de lo creado. Antes de que el mundo fuese, dijo Jesús en algunas oportunidades. Entonces, esta tensión creada entre estos dos bandos, entre estas dos fuerzas, existe precisamente antes de que el mundo fuese. ¿Cómo estamos seguros nosotros de que esto es así? ¿Por qué podemos afirmar que esto es así? En el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, Génesis significa en el principio. Es el primer libro que nosotros encontramos que relata a partir del capítulo 1 y el versículo 1 la creación de todo lo físico, de todo lo existente. Génesis 1:1 claramente dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora vamos a leer acá los versículos 2 y 3 para darle seguimiento a algo que tiene que ver con este tema que estamos tratando hoy. Dice el 2 y el 3: y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Ok, estamos hablando del principio de la creación, de Génesis
capítulo 1 y ahora en el verso 2, porque en el 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? En el principio crea Dios los cielos y la tierra estaba sin orden, sin propósito y vacía. De alguna u otra forma, Dios inicia un proceso de construcción de un universo con todas las leyes que nosotros sabemos que controlan y rigen el universo y la existencia de toda la creación. Y en un momento dado nos encontramos con Dios ordenando la tierra, estableciendo una ubicación, una organización en lo que Él había creado, porque teníamos o tenemos para ese momento tinieblas cubriendo la superficie del abismo. Y es que hay algo interesante en esto, para que usted lo piense y lo medite un poco. ¿Cómo podríamos nosotros entender el poder de la luz sin las tinieblas? ¿Cómo nosotros podríamos identificar lo bueno de la luz si no existiera la oscuridad, si no existieran las tinieblas, si no pudiéramos tener una noción de lo que es estar en tinieblas y después pasar a una condición de luz? En lo físico, nosotros entendemos que hay momentos donde la oscuridad es necesaria en nuestra dinámica diaria. Por ejemplo, cuando nosotros necesitamos descansar, necesitamos un ambiente relajado, con ausencia de luz, para que esto no perturbe o no altere nuestros sentidos o no alerte nuestros sentidos, y esto nos permita descansar, dormir. Pues desde aquí ya las tinieblas estaban. Y entonces Dios, al ver este escenario de falta de orden, de vaciedad y de oscuridad además, Él decide cambiar este ambiente con una palabra de su boca que dice: entonces dijo Dios. O sea, Dios da la orden verbalmente: sea la luz, y hubo luz. E inmediatamente aquel ambiente de oscuridad, de tinieblas, desaparece. Esto es importante porque nosotros entonces a partir de ahí empezamos a entender que existe una conexión entre la capacidad, la fuerza, la intensidad y lo bueno que es un ambiente de luz versus un ambiente de oscuridad. Continúa ahí mismo en el libro de Génesis, en el capítulo 1, y ahora en los versículos 4 y 5, donde dice lo siguiente: Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Dice que Dios consideró que la luz era buena. ¿Por qué la luz era buena? Porque las tinieblas no permiten identificar nada. Porque las tinieblas confunden. Las tinieblas ocultan cosas. ¿Ok? Cosas que con la luz pueden ser identificadas, pueden ser perfectamente visualizadas para una mejor comprensión de lo que estamos viendo. Entonces Dios ve que la luz es buena. No dice así de las tinieblas. No dice: y vio que la luz era buena y las tinieblas también. No, dice que la luz era buena. Y lo que hizo con la luz fue separarla de las tinieblas. Entonces desde aquí nosotros establecemos una línea divisoria entre la luz y las tinieblas. La luz es buena, las tinieblas no. Y entonces Dios separa la luz de las tinieblas en un acto de superioridad de la luz sobre la oscuridad. ¿Ok? Bien, aquí habla ahora del tema de las fases del día, de la noche y el día, pero
aquí inicia entonces una, una trayectoria que tendría cada una de estas dos condiciones por separado, la luz y la oscuridad. Con el tiempo, estas tinieblas llegan a convertirse en una estructura de poder, más allá de solamente permitir o no permitir ver, confundir escenarios y demás. Se convierte en una estructura de poder que llega a ser dominada por aquel ángel de luz, Luzbel, que había entrado en rebelión contra Dios, y entonces él se abandera, por decirlo así, con la causa de las tinieblas, de la oscuridad, y él prefiere, se escuda, se esconde, oculta sus obras, sus acciones, sus pensamientos, sus estrategias, precisamente en las tinieblas, en la oscuridad. Pero con el tiempo estas tinieblas pasan de existir en una esfera espiritual para venir a incorporarse con la humanidad. ¿Cómo es que eso ocurre? También en el libro de Génesis se habla ahora en el capítulo 6 y los versículos 4 y 5 de lo que ocurre en el tiempo prediluviano. Vea lo que sucede. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Dice el 5. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, entonces él decide ejecutar un juicio de destrucción contra la humanidad hasta aquel momento. Pero aquí hay un detonante, aquí hay una razón particular por la cual esta maldad del hombre se había exacerbado tanto. Dice que los hijos de Dios, la palabra que el hebreo usa aquí para hijos de Dios es Ben a Elohim, o sea, hijos de los dioses o hijos de Dios. Identificaríamos nosotros esta imagen con seres superiores, ¿verdad? Seres de una naturaleza distinta al hombre. Dice que estos hijos de Dios se unen con las hijas de los hombres. Otra versión dice, al contemplar estos que las mujeres eran hermosas, deciden unirse a ellas, o sea, deciden materializar cuerpos. Tenían esa capacidad, o sea, los ángeles han sido dotados por Dios con la capacidad de poder materializar cuerpos, entonces ellos materializan cuerpos. Y estos cuerpos materializados son de género masculino, ¿ok? Generalmente cuando la Biblia habla de ángeles que se aparecieron a diferentes personajes de las escrituras, nunca fueron mujeres, siempre fueron hombres, siempre fueron figuras varoniles. Entonces estos ángeles materializan cuerpos varoniles y en la plenitud, digamos, de su fisiología masculina, incluyen, por decirlo así, la capacidad de poder engendrar. Entonces, un cuerpo masculino pleno, completamente realizado, tiene la naturaleza de la procreación. Tiene órganos procreadores masculinos y todo el sistema, digamos, genético para poder hacerlo. Entonces, en este acto de traspasar un límite, porque ciertamente estos hijos de Dios traspasan un límite, o sea, traspasan el límite de su naturaleza espiritual para adquirir una naturaleza humana obviamente muy superior a la de cualquier hombre. Tienen entonces intimidad con las mujeres y procrean
hijos que no son naturalmente normales. Dice, nacieron gigantes. Fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. En la Biblia se habla de varios seres de gran altitud, de gran estatura, que de alguna u otra forma contenían, digamos, este componente genético. De Goliat se habla que era un hombre sumamente alto, o sea, según las proyecciones de la estatura de Goliat se habla de un hombre de más de 3 metros de alto. O sea, ciertamente para nosotros estaríamos hablando de un gigante, no estamos hablando como de un jugador de básquetbol, estamos hablando de alguien realmente desproporcionado en su tamaño. Y esto ha sido de alguna u otra forma confirmado en nuestra actualidad por diferentes arqueólogos que en varias excavaciones han encontrado huesos de grandes dimensiones, de hombres que alcanzan inclusive hasta los 4 metros de alto, figuras de masculinas de esqueletos que alcanzan hasta los 4 metros de alto. Así que esto realmente no estamos hablando de una invención, no estamos hablando de algo que la Biblia está inventando, sino de algo que de alguna u otra forma ocurrió. Ahora, tenemos que entender algo. En aquel momento, los ángeles tenían la autorización de parte de Dios de cierta presencia, digamos, en medio de los hombres. Aquí habla de que ellos observaban a las hijas de los hombres. Incluso hay un libro cuya autenticidad está todavía cuestionándose, que se menciona en la escritura, que es el libro de Enoc. Y el libro de Enoc habla de estos ángeles de los tiempos prediluvianos como vigilantes, así les llama. O sea, aparentemente eran como lo que nosotros podríamos hoy identificar como ángeles de la guarda, ¿verdad? O sea, cuidando, digamos, a los hombres. Y de esta cercanía con el hombre surge en ellos un interés anómalo. Se despierta en ellos una sensación que no corresponde a su naturaleza. El interés hacia la naturaleza humana, hacia la anatomía de las mujeres, y un deseo, que en un ángel no debería de ocurrir, de materializar cuerpos para poder tener intimidad con ellas. De esto se han hecho N cantidad de películas y hemos visto muchas imágenes que gráficamente nos dan la oportunidad de entender cómo esto es posible. La Biblia no lo describe así, es el libro de Enoc que habla precisamente de estos vigilantes. Entonces, esta unión de los ángeles con las mujeres a través de cuerpos varoniles, materializados y capaces de procrear, producen una raza híbrida que se llamó los Nefilim. Estos Nefilim eran hombres malos, muy malos, perversos. No podríamos nosotros esperar que de un acto de rebelión de hijos de Dios, de criaturas espirituales que pertenecían a la luz, pudiera salir algo realmente bueno. Hubo una transferencia de información. Los escritos patrísticos de los padres de la iglesia posteriores a los apóstoles hablan de algunas de estas cosas, de alguna de esta transferencia de información que estos ángeles le dieron a las mujeres. Entre otras cosas, habla del maquillaje, habla de algunas hierbas que servían, digamos, para curaciones, y habla de algunas otras hierbas también con efectos alucinógenos. O sea, era de esperarse. Entonces aquí empieza a haber una incursión de estos ángeles que ahora eran de tinieblas, que ahora pertenecían al reino de las tinieblas, interactuando ya en forma directa con los hombres, con la humanidad. Entonces Dios decide en este momento cortar por completo esta situación, arrasa con un diluvio toda la creación que había hasta el momento, con excepción de Noé,
sus 3 hijos, sus 3 nueras, su esposa y él, y una colección de todos los animales existentes para aquella época, de los cuales en su gran mayoría logra meter una pareja dentro del arca. Y ya sabemos la historia del diluvio, que subió hasta la parte más alta, que cubrió por completo toda la tierra, que ellos estuvieron más de un año dentro de esa arca, a la deriva, esperando que las aguas bajaran, etc. ¿Ok? ¿Qué cree usted que pasó con estos ángeles que habían materializado cuerpos en el momento en que empieza a llover? Todavía eran ángeles. Entonces para ellos de alguna u otra forma era muy sencillo despojarse de sus cuerpos físicos, abandonar esos cuerpos físicos y regresar a una región o esfera espiritual. Sin embargo, Dios no se los permite. La próxima semana vamos a tocar un versículo que hace alusión precisamente a esto en los tiempos del diluvio, de lo que sucede con estos ángeles que trataron de regresar a una esfera espiritual, pero ya habían caído, eran ángeles caídos, y Dios no les permite que esto ocurra, y por el contrario los confina en una región especial de prisión, ¿ok? Esperando un juicio que ellos habrían de experimentar, ¿ok? Entonces a partir de aquí empieza una situación de presencia, digamos, de las tinieblas dentro de la humanidad. Pues a pesar de que Dios manda ese diluvio, después del diluvio vuelve otra vez una simiente corrupta a generar otra vez una esfera de tinieblas y un bando opuesto a los propósitos de Dios. Y de ahí en adelante empiezan a suceder otra vez una serie de cosas. Pero de entre las cosas que sucede, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios escoge, a través de Abraham, su amigo, y de los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob y las 12 tribus de Jacob o Israel, llegan con el tiempo a corromperse por medio de las tinieblas. O sea, llegan a aceptar, a incorporar dentro de su vida la influencia de esta esfera de tinieblas. Lo dice Deuteronomio en el capítulo 32 y el verso 17. Ofreció sacrificios a los demonios, que no son Dios, dioses que no había conocido, dioses recién aparecidos, dioses no honrados por sus padres. Entonces Israel se corrompe. Israel cae en esta degradación, aceptando la presencia, la influencia y el poder de seres de oscuridad, de tinieblas. Estos dioses que se hablan acá son seres poderosos, pero no pertenecen a la luz. Los hebreos entonces comenzaron a adorar una multiplicidad de dioses. Entre esos dioses había diferentes Baales, estaba Astarte, estaba Acera, Moloch, Tamuz, etc. Y dejaron que el dominio de la oscuridad ocupara el lugar de Yahvé, su Dios. Y se dejaron influenciar por esto. E hicieron cosas viles. Ofrecieron adoración a dioses paganos, a dioses falsos. Hicieron imágenes talladas de estos dioses. Sacrificaron a sus hijos a estos dioses. Cometieron prostitución en templos dedicados a esto para adorar a esos dioses. O sea, la degradación del pueblo de Israel llegó a límites intolerables para Dios. Para él se convirtió esto en una abominación tal que una y otra vez descargó una consecuencia sobre ellos. O sea, les hizo pagar una consecuencia por esta ofensa y por esta desatención a sus leyes y a sus preceptos. Pero ellos entendían por un tiempo, se alejaban de estos dioses y después volvían otra vez a la adoración pagana. Hasta que llega a un punto donde Dios hace algo radicalmente diferente, y es exactamente lo que vamos a ver la próxima semana. Esperamos que hasta aquí esta
primera parte le dé a usted una idea de cómo es que se separan en algún momento la luz y la oscuridad, cómo es que inicia esta rivalidad eterna, permanente. Que Dios les bendiga, nos veremos la próxima semana con la segunda parte.